¿Cómo estás, Susana? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mari Carmen? Muy buenas noches. Un placer estar con ustedes y con tu audiencia. Gracias. Oye, Susana, cuéntanos qué está pasando con el gas LP. Porque, bueno, se liberalizaron los precios y a diferencia de la gasolina, que hay un control para que no se venda el precio que quieran, en el caso del gas LP, pues están acumulando las quejas de los usuarios por el alza en el precio. Claro. Mira, te cuento parte de la historia de gas LP a raíz de la reforma. En 2016, en enero de 2016, se abre el mercado a las importaciones privadas. Como bien sabes, antes de 2016, el único proveedor de la molécula de gas LP en México era Pemex. Una parte, el 70% con producción de la paraestatal en ese entonces, y el 30% restante era a través de importaciones. Todas estas importaciones se realizaban, las realizaba Pemex. En enero de 2016, lo que la reforma permite es que a Pemex ya le compitan otros importadores privados. Y entonces empieza a haber un número de importadores a partir de enero de 2016 que empiezan ya a abastecer de molécula en el mercado de gas LP, en el mercado nacional. En enero de 2017, en enero de este año, lo que ocurre es que se liberalizan los precios al usuario final, el que nos cobran a nosotros, a los consumidores en las casas, en los hoteles, en los restaurantes. Sin embargo, el precio de mayoreo al que vende Pemex, como la reforma preveía que Pemex siguiera siendo un jugador muy importante, entonces la Comisión Reguladora de Energía le aplica una metodología para que este precio al que vende Pemex esté basado en condiciones de mercado y se basa en la referencia internacional, que es el precio en el que al que compra y vende todo el mundo. Entonces Pemex tiene una regulación de precio máximo al que debe vender el gas LP y se reconoce, como te repito, el precio en los mercados internacionales, el tipo de cambio, el cual, como sabemos, pues ha estado depreciándose, y los costos de logística en los que incurre Pemex. Y de ahí los distribuidores que ya están compitiendo, porque lo que permite la liberación de precios en enero de este año es que haya competencia entre los distribuidores. Por primera vez en nuestras casas, en restaurantes y en hoteles, podemos ver una diferenciación en la eficiencia de los distribuidores. El que sea más eficiente tendrá mejores precios. Y entonces podemos elegir por calidad y por precio al distribuidor que más nos convenga. Ahora bien, el mercado de gas LP es un mercado muy estacional. En verano bajan los precios, en invierno suben los precios por una mayor demanda por el frío. Y este periodo invernal ya comenzó. Y entonces empezaron a subir los precios en septiembre, octubre, también empujados un poco por el tipo de cambio que te comentaba, y hubo un cambio estructural en los mercados internacionales, principalmente en Texas. Lo que ocurrió ahí fue una mayor infraestructura, una mayor capacidad de exportaciones en Texas, en muchas terminales de exportación, y eso permitió abastecer la mayor demanda que están teniendo en Asia por el gas LP. En Asia, en India, en China, en Japón, hay una demanda muy importante por el propano y el butano, una parte para el sector residencial y otra parte muy importante para la industria petroquímica. Eso está empujando los precios hacia arriba. Y Texas ya está exportando hacia Asia, ya nos están compitiendo para el mercado de Estados Unidos en Asia, y entonces bajaron los inventarios en Estados Unidos y eso presionó los precios al alza. Y eso tiene un impacto aquí, en el mercado nacional. Susana, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas noches. Gracias, Susana. ¿Nos puedes comentar cuál ha sido el comportamiento del precio del gas en nuestro país? Porque sí, efectivamente lo que vemos hay un reflejo importante en los reportes del Banco de México en el tema inflacionario, pero yo quisiera que nos dieras un poquito más de datos acerca del comportamiento que ha tenido a lo largo del tiempo para poder ver y entender mejor cuál es la circunstancia que vive hoy el precio de esta molécula. Claro,
Mira, en el mercado nacional, y es una muy buena pregunta, si bien en los mercados internacionales ha habido un incremento importante en el precio, el mercado nacional ha tenido un incremento de la mitad de lo que ha aumentado en los precios internacionales, de la mitad. Entonces, eso habla de que estamos haciendo una correcta regulación que está impidiendo que los precios suban más de lo que, que suban, sí, más de lo que debieran, más de lo que el mercado permite. Y en efecto, ha habido una incidencia importante en la inflación, pero es debido a la estacionalidad de los precios del gas LP. Entonces, en la inflación es un componente importante el gas LP, sin embargo, ha habido, dependiendo del mes en el que estamos, a veces la electricidad pesa más, a veces las gasolinas pesan más, a veces el gas LP pesa más, y en este mes, por este cambio hacia la época de frío, tuvo un impacto más importante. Pero te repito, en el mercado nacional, el cambio en los precios ha sido de la mitad de lo que se ha reflejado en los mercados internacionales. Con lo cual, obviamente, si bien sí ha sido un incremento en el precio del gas, que sí ha existido, obviamente eso se ha podido mitigar medianamente. Así es, y eso es por la regulación que aplicamos en la Comisión Reguladora. Ahora, y de aquí en adelante, Susana, te lo José Yuste, perdón, de aquí en adelante cuéntanos qué va a pasar, ¿va a seguir esta mitigación? Por supuesto, mira, nosotros tenemos, la reforma nos dio estas atribuciones de que en tanto no se genere mayor competencia en el mercado mayorista de gas LP, la Comisión Reguladora seguirá aplicando la metodología de precios máximos a Pemex. Ahorita sí hay más importadores privados, pero todavía la mayor proporción o la mayor participación en el mercado del suministro lo tiene Pemex. Entonces tenemos que esperar a que haya un equilibrio en este mercado de suministro de mayoristas, y mientras ello ocurre va a haber una regulación específica para tener este control en lo que se hace más, en lo que se generan mayores condiciones de competencia. Y otra cosa importante, sí, estamos haciendo una supervisión muy puntual a los precios que aplican los distribuidores, que son los que nos venden a nosotros en nuestras casas. La Comisión Reguladora de Energía recibe todos estos precios, todos los precios que aplican los distribuidores nos los tienen que reportar, y nosotros le damos un seguimiento puntual diario a estos precios para evitar que haya prácticas no competitivas. Oye, si la expectativa es de que se mantenga al alza el precio del crudo y la devaluación del peso, la depreciación del peso, podemos pronosticar que va a ser muy difícil que con la temporada invernal bajen los precios del gas LP. Mira, como son varios componentes, es difícil saber si lo que comentas, ¿no? Tener una respuesta clara. Nosotros, los futuros, los precios que se pueden ver, los futuros, pronostican que este aumento que se está viendo en estas semanas puede ser el que siga observándose en el resto de la etapa de la época invernal. Sí puede haber alguna fluctuación en tanto suba un poco más la demanda por el frío, pero también estamos viendo una caída en los precios del petróleo en estos días, y eso puede mitigar un poco esa mayor demanda por la época invernal, y dependiendo también de cómo va a terminar el tipo de cambio en este año. Entonces, hay varios componentes que juegan, y habrá que ver cuál es el que gana, pero la expectativa es que no suban mucho más de lo que están subiendo ahorita. Susana, en cuanto a los participantes en el mercado del gas LP, que durante mucho tiempo hemos visto que ha habido conflictos y que ha habido un esquema de algunos de los agentes económicos con mayor presencia en el mercado, ¿sigue siendo una estructura oligopólica o ya no es así? Mira, es una muy buena pregunta la que haces, y eso se puede responder, pero por mercados regionales. Es muy difícil tener una respuesta para el mercado nacional, porque hay zonas en las que sí tenemos muchos jugadores, como es en la zona metropolitana,
Aquí tenemos más de 20 distribuidores y sí se ve una mayor competencia en el precio, y los consumidores están eligiendo con base en la información que la Comisión Reguladora de Energía pone a disposición de los usuarios, del público en general, puede elegir entre distintos distribuidores que tienen diferencias de precios hasta de 2 pesos por kilogramo. Hay otras zonas en la República en donde hay solo 2 jugadores, 2 distribuidores, e incluso hay zonas en las que hay un solo distribuidor. Entonces, sí estamos viendo un mayor movimiento de precios, sí estamos viendo que empieza a haber cesiones, fusiones, movimientos importantes en el mercado, y creemos que se va a seguir consolidando esta competencia, y para ello estamos haciendo un monitoreo y una supervisión muy de cerca para ver estos comportamientos en los mercados regionales de los distintos distribuidores. Entonces estamos viendo que se están moviendo, que que están compitiendo unos más que otros. Pues Susana, nos agarra la guillotina. Susana Carzola, titular de la unidad de gas LP de la CRE. Muchísimas gracias. Gracias, Susana. Gracias a ustedes, que estén muy bien.